Si un desconocido muere sin nombre, la verdad suele morir con él. La lluvia azotaba las calles vacías poco después de medianoche, bañando la ciudad en reflejos plateados que difuminaban cada semáforo en franjas de color desvanecido. Un sedán negro avanzaba lentamente por el desierto distrito de almacenes, sus faros atravesando la tormenta hasta que el conductor frenó bruscamente. Una joven blanca tropezó en medio de la carretera, con la respiración agitada y el suéter blanco empapado por la lluvia incesante. No parecía mayor de 25 años, delicada, exhausta, aterrorizada. Logró dar 2 pasos más antes de que sus fuerzas la abandonaran. Al caer hacia adelante, la puerta trasera del sedán se abrió. Vincent Moretti entró en la tormenta sin dudarlo. De 1,93 metros de altura, de hombros anchos, vestía un abrigo gris oscuro sobre un traje negro impecablemente confeccionado. Se movía con la tranquila autoridad de un hombre al que la ciudad temía sin necesidad de presentación. La lluvia resbalaba sobre los intrincados tatuajes visibles por encima del cuello de su camisa mientras él atrapaba a la joven antes de que cayera al pavimento. Apenas pesaba nada en sus brazos. Sus ojos se abrieron por un instante. No suplicaban. Buscaban algo, como si hubiera pasado horas buscando un rostro específico y finalmente lo hubiera encontrado. Vincent frunció el ceño. No tenía sentido. Nunca la había visto antes. A su alrededor, su equipo de seguridad se acercó instintivamente, pero Vincent levantó una mano sin apartar la vista de la mujer. Todos se detuvieron. Los únicos sonidos eran el trueno lejano, la lluvia golpeando los tejados metálicos y su frágil respiración. Intentó hablar. No salió nada excepto un débil susurro llevado por el viento. Vincent se inclinó hasta poder oír cada respiración temblorosa. «Dígame un nombre», dijo, con voz tranquila pero firme. «Solo tu nombre». Sus labios temblaron. Luchó por responder, pero cada intento se disolvió en silencio. Entonces, sus dedos temblorosos se deslizaron lentamente bajo el cuello de su suéter y se posaron sobre un viejo colgante de plata que colgaba de un cordón de cuero desgastado. Ella lo apretó en la mano de Vincent como si fuera más importante que cualquier otra cosa que poseyera. Él bajó la mirada. El colgante tenía un escudo descolorido, casi borrado por el tiempo. Sin embargo, un pequeño símbolo grabado permanecía intacto. Su corazón latió más despacio. Había visto ese símbolo una vez antes. No ayer. No el año pasado. 28 años atrás, en el ático de la casa donde creció, escondido dentro de una caja de madera desgastada que su padre había prohibido abrir. Vincent cerró la mano alrededor del colgante sin comprender por qué el recuerdo había regresado de repente con tanta viveza. Cuando volvió a mirar a la joven, ella había reunido fuerzas suficientes para un último intento. «Mi», susurró. Su voz se quebró antes de que pudiera pronunciar la siguiente palabra. Sus ojos se cerraron lentamente de nuevo. Uno de los hombres de Vincent se adelantó. «Jefe, la ambulancia está a 3 minutos». Vincent no respondió. Siguió mirando el colgante que descansaba en su palma mientras la lluvia goteaba de sus bordes deslustrados. Era imposible. Ese símbolo ya no debería existir. Entonces aparecieron faros al final de la calle. Un único vehículo oscuro se detuvo sin acercarse. Su motor seguía encendido. Alguien dentro los observaba. 24 horas antes, aún no había empezado a llover. La ciudad parecía casi normal bajo un pálido cielo vespertino. Y Claire Bennett no deseaba nada más que terminar su turno en el pequeño restaurante del barrio donde había trabajado durante casi 3 años. Saludaba a cada cliente con la misma sonrisa tranquila, recordaba sus pedidos habituales sin anotarlos y nunca se quejaba cuando alguien dejaba solo unas pocas monedas en la mesa. La mayoría de la gente olvidaba su rostro a los pocos minutos de salir por la puerta. Claire había aprendido que ser invisible a menudo se sentía más segura que ser notada. Justo antes de las 4, un cliente anciano dejó caer accidentalmente un sobredoblado debajo de su mesa. Claire salió corriendo antes de que se marchara y se lo devolvió por la ventanilla abierta de su camioneta. El anciano sonrió con ojos agradecidos y le dijo que la amabilidad siempre encuentra su camino a casa. Ella rió suavemente, pensando que era simplemente algo que les gusta decir a los abuelos. No sabía que esas palabras resonarían en la noche más larga de su vida. Después del trabajo, optó por caminar en lugar de tomar el autobús, ya que el aire fresco la ayudaba a despejar la mente. Pasó junto a edificios de ladrillo conocidos, librerías antiguas y una iglesia cuya campana sonaba cada hora con reconfortante precisión. Todo parecía normal hasta que llegó a un callejón junto a un almacén histórico que recientemente había sido convertido en oficinas privadas.
Una pequeña libreta de cuero descansaba cerca de la acera, como si alguien la hubiera dejado caer hacía apenas unos instantes. Claire miró a su alrededor. Nadie parecía estar buscándola. La recogió con la intención de dejársela al administrador del edificio. Antes de llegar a la entrada, 2 vehículos de lujo entraron silenciosamente en el patio. Instintivamente, se colocó detrás de una columna de piedra. No porque temiera a nadie, sino porque no quería interrumpir una reunión privada evidente. Varios hombres bien vestidos salieron de los vehículos e intercambiaron carpetas selladas bajo la entrada cubierta. Sus voces seguían tranquilas, casi amigables, pero cada movimiento denotaba una inusual cautela. Claire no vio a nadie intercambiar la libreta, pero cuando bajó la vista, ya no estaba en su mano. Confundida, buscó en el suelo hasta que un zapato de vestir lustrado apareció a pocos centímetros. Un desconocido se agachó, recogió el cuaderno, le dio las gracias cortésmente y se marchó sin presentarse. El encuentro duró menos de 10 segundos. Debería haber terminado ahí. En cambio, mientras Claire seguía hacia la parada del autobús, notó el reflejo de un vehículo negro que la seguía en cada escaparate que pasaba. Nunca se apresuró. Nunca tocó la bocina. Simplemente se mantuvo a la misma distancia cautelosa detrás de ella. Se dijo a sí misma que estaba imaginando cosas hasta que llegó a su edificio y descubrió un objeto desconocido colgando silenciosamente de su puerta. Era un viejo colgante de plata, sujeto a un cordón de cuero desgastado. El mismo colgante que ahora descansaba en la mano de Vincent Moretti bajo la tormenta. De nuevo bajo la fría lluvia. Vincent Moretti no miró hacia el oscuro vehículo que esperaba al final de la calle. Si alguien quería que se diera cuenta, tendría que hacer algo más que guardar silencio. Guardó el colgante desgastado en el bolsillo de su abrigo antes de subir a Claire con cuidado al asiento trasero de su sedán. Ella permaneció inconsciente. Su respiración era más regular ahora. Sus pálidos dedos aún se curvaban como si se negaran a soltar algo que solo ella podía sentir. El conductor echó un vistazo al espejo retrovisor. «Jefe, el centro médico Saint Gabriel está a menos de 13 kilómetros». Vincent respondió sin dudar. «No hay hospitales». Sus hombres intercambiaron breves miradas, pero no hicieron preguntas. Lo habían seguido el tiempo suficiente para comprender que cada decisión inesperada tenía una razón, aunque solo Vincent la conociera. El sedán avanzó bajo la lluvia con determinación silenciosa, dejando atrás el desierto distrito de almacenes. Vincent volvió a mirar a Claire. Su rostro le resultaba extrañamente familiar. No porque la reconociera, sino porque algo en su expresión tranquila le recordaba una fotografía olvidada que había desaparecido de la casa de su infancia años atrás. Cerró los ojos solo un instante. El ático volvió a su mente con la misma claridad que si estuviera allí de nuevo. El polvo flotaba entre los tenues rayos del sol de la tarde. Un viejo baúl de madera descansaba bajo la ventana. Dentro había papeles descoloridos, un colgante de plata con el mismo escudo desgastado y una foto familiar que su padre había retirado inmediatamente en cuanto Vincent la tocó. «Algunos nombres están mejor olvidados», había dicho su padre. Vincent nunca le había preguntado por qué. Tenía 12 años cuando el cofre desapareció a la mañana siguiente. Durante 28 años, se convenció de que no había sido más que un viejo secreto familiar, hasta esa noche. El sedán entró por las puertas privadas de la finca Moretti, oculta tras hileras de imponentes robles. Una luz cálida brillaba a través de las ventanas de la mansión, creando un marcado contraste con la fría tormenta del exterior. Mientras Vincent llevaba a Claire adentro, el personal de la casa se apresuró a avanzar antes de detenerse al ver a la desconocida. Nadie habló. Vincent rara vez hacía cruzar ese umbral con extraños. Un médico mayor llamado Dr. Samuel Harris llegó en cuestión de minutos con un maletín de cuero. Había servido a la familia Moretti durante décadas y entendía la discreción mejor que nadie. Tras un examen minucioso, finalmente levantó la vista. Está exhausta, deshidratada y bajo un estrés tremendo. Necesita descansar más que nada. Vincent asintió una vez. ¿Recordará lo que pasó? El doctor Harris se ajustó las gafas. Eso depende de lo que esté tratando de olvidar. Esas palabras resonaron en la silenciosa habitación mucho después de que el médico se marchara. Vincent sacó el colgante del bolsillo y lo colocó junto a la lámpara de la mesita de noche. La plata reflejaba una suave luz dorada que reveló algo que no había notado antes. Unas diminutas letras estaban grabadas alrededor del borde, casi invisibles bajo el paso de los años. Se inclinó, recorriendo con el pulgar las delicadas marcas. No eran iniciales.
Eran coordenadas. Antes de que pudiera leer el último número, Claire susurró de repente una sola frase sin abrir los ojos. No dejes que el hombre del anillo azul me encuentre. En ese preciso instante, uno de los guardaespaldas de Vincent llamó con urgencia a la puerta del dormitorio y anunció en voz baja que un visitante había llegado a la entrada con un anillo de zafiro azul, preguntando por la joven por su nombre. Vincent no respondió al guardaespaldas de inmediato. Permaneció junto a la cama, con la mirada fija en Claire, como si las palabras que ella había susurrado tuvieran más peso que el hombre que esperaba fuera de su puerta. La habitación permaneció casi en silencio, salvo por el suave repiqueteo de la lluvia contra los altos ventanales. Claire parecía tranquila ahora, pero sus dedos se aferraban al borde de la manta como si se aferrara al último hilo de un recuerdo que se desvanecía. El doctor Samuel Harris recogió sus instrumentos en silencio y miró a Vincent. El estrés afecta la memoria de maneras inusuales. A veces la gente olvida porque no puede recordar. A veces olvida porque recordar cuesta demasiado. Vincent asintió una vez. Quédate con ella. Guardó el colgante de plata en su bolsillo antes de salir de la habitación. El largo pasillo de la mansión Moradí brillaba bajo cálidas lámparas de araña. Cada piso pulido reflejaba una suave luz dorada que hacía que la tormenta exterior pareciera increíblemente lejana. Su jefe de seguridad, Marcus Ale, esperaba cerca de la gran escalera. El visitante se niega a irse, dijo Marcus con calma. Insiste en que la joven pertenece a su organización. Vincent continuó caminando sin cambiar de paso. Dio un nombre. Marcus negó con la cabeza. Solo una tarjeta de presentación. Vincent aceptó la pequeña tarjeta negra. No contenía logotipo de la empresa, ni dirección, ni número de teléfono. Solo había una frase grabada en letras plateadas. Ella lleva algo que no le pertenece. Vincent estudió el mensaje durante varios segundos antes de doblar la tarjeta por la mitad. Quienquiera que la hubiera enviado quería que creyera que Claire era el problema. Solo eso ya lo hacía sospechar. Afuera, la lluvia se atenuó hasta convertirse en una llovizna constante mientras Vincent se acercaba a la entrada principal. Tras las rejas de hierro se encontraba un hombre alto vestido con un costoso abrigo azul marino. Un gran anillo de zafiro brillaba bajo las luces de la mansión cada vez que movía la mano. Permanecía perfectamente sereno, sin mostrar amenazas ni urgencia. «Buenas noches, señor Moretti», dijo el desconocido cortésmente. «Creo que alguien llegó aquí por error». Vincent permaneció bajo la entrada cubierta en lugar de acercarse. «Parece muy seguro». El hombre sonrió. «Está confundida. Ha tenido un día difícil. Simplemente deseo llevarla a un lugar familiar». Vincent lo observó con atención. Nada en la voz del hombre sonaba nervioso, sin embargo, cada respuesta parecía ensayada. «Dígame su nombre», respondió Vincent. El visitante vaciló por primera vez, apenas un segundo, pero Vincent lo notó. «Claire», respondió finalmente el hombre. «Claire Bennett». La expresión de Vincent no cambió. «Interesante». La sonrisa del visitante se desvaneció lentamente. «¿Por qué?» Vincent miró hacia la lluvia que caía más allá de la reja. «Porque no le ha dicho a nadie su nombre». El silencio se instaló entre ellos. El hombre del anillo de zafiro se recuperó rápidamente, ofreciendo otra sonrisa ensayada, pero la confianza en sus ojos ya había desaparecido. «La gente recuerda cosas diferentes bajo presión», respondió. Vincent retrocedió hacia las puertas de la mansión. «Entonces tal vez pueda decírmelo ella misma cuando despierte». Antes de que el visitante pudiera responder, las puertas permanecieron firmemente cerradas y las puertas principales se cerraron silenciosamente. Marcus miró a su jefe. «Deberíamos investigarlo». Vincent miró fijamente la tarjeta negra doblada que descansaba en su mano. «No», dijo en voz baja. «Investiga a Claire Bennett». Marcus frunció el ceño. «Jefe, si ese no es su verdadero nombre». Vincent abrió lentamente la mano y miró el colgante de plata una vez más. Las diminutas coordenadas grabadas captaron la luz por un breve segundo antes de desaparecer en la sombra. «Eso», dijo Vincent, «es exactamente lo que pretendo averiguar». La mañana llegó silenciosamente sobre la finca Moretti, pero la tormenta había dejado tras de sí un cielo gris y pesado que parecía no querer dejar pasar el sol. Claire abrió lentamente los ojos hacia el techo desconocido que tenía encima. Cada detalle parecía lejano,
como si hubiera despertado en la memoria de otra persona en lugar de la suya. La habitación olía levemente a madera de cedro y café recién hecho. Un fuego crepitaba suavemente en la chimenea de piedra, aunque el aire seguía fresco por la lluvia de la noche. Giró la cabeza y vio el colgante de plata sobre la mesita de noche, justo donde lo había visto por última vez. Un alivio cruzó su rostro antes de que la confusión lo reemplazara rápidamente. Extendió la mano hacia el colgante, rodeando con los dedos sus bordes lisos y desgastados. El peso familiar debería haberla reconfortado. En cambio, un repentino destello llenó su mente. Una estación de tren. Una niña riendo bajo un paraguas rojo brillante. Alguien llamándola por otro nombre. La imagen se desvaneció antes de que pudiera retenerla. El doctor. Samuel Harris entró en silencio con una bandeja de té y tostadas. Su sonrisa tranquila no cambió. Buenos días. ¿Cómo se siente? Claire vaciló antes de responder. A salvo. Miró a su alrededor de nuevo. Suena extraño decirlo. El doctor asintió como si hubiera esperado esa respuesta. A veces el cuerpo reconoce la seguridad antes que la mente. Bajó la mirada al colgante que tenía en las manos. ¿Le dije a alguien mi nombre? El doctor Harris se sirvió una taza de té antes de responder. No. Lo intentaste, pero no terminaste. Claire cerró los ojos. Creí que lo sabía. Antes de que el doctor pudiera responder, un suave golpe sonó en la puerta abierta del dormitorio. Vincent estaba allí de pie sin cruzar el umbral. Permanecía perfectamente sereno con un suéter oscuro en lugar del traje formal que había usado la noche anterior, lo que lo hacía parecer menos el hombre más temido de la ciudad y más alguien con demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Puedo pasar?, preguntó. Claire lo observó durante varios segundos antes de asentir en silencio. Vincent entró lentamente y se detuvo a varios metros de distancia, con cuidado de no invadir su espacio. ¿Me recuerdas? Ella respondió con sinceridad. Solo tu voz. Vincent lo aceptó sin decepción. Eso es suficiente por ahora. Colocó una carpeta delgada en la mesita junto a la cama. Mi gente buscó a Claire Bennett en todos los registros públicos. Claire miró la carpeta pero no intentó abrirla. Vincent continuó. Existen todos los documentos. Certificado de nacimiento, expedientes escolares, historial laboral, licencia de conducir, declaraciones de impuestos. Todo parece auténtico. Claire finalmente lo miró. Entonces, ¿por qué pareces poco convencido? Vincent la miró a los ojos. Porque cada registro comienza exactamente hace 12 años. El silencio se apoderó de la habitación. Claire abrió lentamente la carpeta. Todas las fotografías le pertenecían. Todas las firmas coincidían con su letra. Cada página parecía perfectamente normal. Sin embargo, no había nada anterior a los 13 años. Ni fotografías de la infancia. Ni escuela primaria. Ni historial médico. Ni familia. Era como si alguien hubiera construido cuidadosamente toda una vida comenzando en la mitad de la historia. La respiración de Claire se volvió superficial. La gente no aparece así como así a los 13 años. Vincent negó con la cabeza en silencio. No, no aparece. Antes de que cualquiera de los dos pudiera decir una palabra más, Marcus Ale entró con un sobresellado que acababa de llegar a la finca sin remitente. Vincent lo abrió con cuidado. Dentro había una fotografía descolorida de una niña pequeña de pie bajo un paraguas rojo brillante junto a una antigua estación de tren. Escritas en el reverso con elegante caligrafía, solo había 6 palabras. Ya se acordó del paraguas. Claire no podía apartar la vista de la fotografía descolorida. La niña bajo el paraguas rojo brillante no parecía tener más de 6 años. Estaba de pie junto a una vieja estación de tren de ladrillo, con una mano agarrando el asa de una pequeña maleta casi demasiado grande para ella. La imagen estaba descolorida por el tiempo, pero un detalle permanecía notablemente nítido. Alrededor del cuello de la niña colgaba el mismo colgante de plata que ahora descansaba en la palma de Claire. Un escalofrío silencioso se apoderó de la habitación. Miró de la fotografía al colgante una y otra vez, esperando que el parecido desapareciera. Nunca lo hizo. Vincent permaneció en silencio, observando su rostro en lugar de la foto. Había pasado años aprendiendo que la gente a menudo revela la verdad antes de decirla. Claire extendió lentamente la mano hacia la fotografía. Sus dedos se detuvieron justo encima de la niña sonriente. Otro recuerdo cruzó por su mente sin previo aviso.
El silbido agudo de un tren que partía. La cálida luz del sol reemplazando la lluvia interminable. La suave voz de una mujer que decía, nunca pierdas tu nombre, incluso si alguien intenta darte otro. Claire jadeó suavemente y retiró la mano. El recuerdo se desvaneció tan repentinamente como había aparecido, dejando solo el eco de aquella frase. El doctor. Samuel Harris notó el cambio de inmediato. ¿Qué oíste?, preguntó con suavidad. Claire se presionó los dedos contra la sien. Alguien me hablaba. Podía oírla perfectamente. Simplemente no podía ver su rostro. Vincent se acercó a la ventana, mirando los tranquilos jardines de la finca mientras daba vuelta a la fotografía que tenía en las manos. No había firma, ni fecha, ni dirección, solo las 6 palabras manuscritas. Alguien claramente quería que el mensaje llegara después de que Claire recordara el paraguas. Eso significaba que quien lo envió sabía exactamente cómo estaban regresando sus recuerdos. Marcus Ale entró con una tableta. Jefe, hemos localizado la estación de tren. Vincent levantó la vista. ¿Y? Marcus amplió una vieja fotografía en la pantalla. Cerró hace casi 18 años. Las coordenadas grabadas en el colgante apuntan al mismo lugar. Claire se quedó mirando la imagen. El viejo edificio de ladrillo, la torre del reloj desgastada, los bancos de hierro. Cada detalle le resultaba extrañamente familiar. Se quedó de pie sin darse cuenta de que se había movido. He estado allí. Su voz sonó segura por primera vez desde que despertó. Vincent se giró hacia ella. ¿Recuerdas cuándo? Claire negó lentamente con la cabeza. No, pero recuerdo haber esperado a alguien que nunca llegó. El silencio volvió a reinar hasta que Marcus lo rompió con otro descubrimiento. Hay algo más. Colocó un recorte de periódico desgastado junto a la fotografía. El artículo describía un tren de pasajeros retrasado por el mal tiempo casi 2 décadas antes. La mayoría de la gente habría pasado por alto la pequeña foto en blanco y negro debajo del titular. Vincent no. Una niña pequeña estaba de pie al fondo sosteniendo un paraguas brillante mientras un hombre alto se arrodillaba a su lado de espaldas a la cámara. Solo una parte de su rostro era visible en el reflejo de la ventana de la estación. Vincent sintió que el aire salía de sus pulmones. Reconoció ese reflejo de inmediato. Era su padre. Antes de que nadie pudiera hablar, Claire susurró casi instintivamente, le prometió a alguien que volvería. Vincent la miró con incredulidad. ¿Quién? Claire cerró los ojos, buscando la respuesta oculta en algún lugar fuera de su alcance. En lugar de un rostro, otra frase emergió de la oscuridad. Ese día, la niña equivocada fue a casa. La habitación permaneció en silencio mucho después de que Claire susurrara esas palabras. Nadie se apresuró a responder porque nadie sabía cómo hacerlo. Vincent volvió a mirar el viejo recorte de periódico, luego el reflejo de su padre congelado en la ventana de la estación casi 2 décadas atrás. Había pasado toda su vida creyendo que su padre le había ocultado secretos de negocios. Nunca se le ocurrió que el mayor secreto no tenía nada que ver con el poder. Se trataba de una niña. Claire se sentó en la silla junto a la ventana, sujetando el colgante con fuerza como si se hubiera convertido en lo único sólido en un mundo que ya no tenía sentido. Cada nuevo recuerdo llegaba como un relámpago, brillante, breve, imposible de retener. Cerró los ojos y escuchó en lugar de obligarse a recordar. El sonido llegó primero, un silbato de tren, luego pasos sobre viejas tablas de madera, luego risas, risas de niños. Su respiración se ralentizó. Eran 2 niñas, susurró. El doctor. Samuel Harris intercambió una mirada silenciosa con Vincent. Claire continuó antes de que alguien la interrumpiera. Todos seguían llamando a uno de ellos por el mismo nombre. Pensé que era yo. Abrió los ojos, confundida por sus propias palabras. Ahora no estoy segura. Vincent caminó hacia la chimenea, apoyando una mano en la repisa de piedra mientras intentaba ordenar los fragmentos de una historia que se negaba a encajar. Marcus Ale entró con otro informe. Jefe, revisé todos los registros archivados relacionados con la estación de tren. Colocó varias fotografías antiguas sobre la mesa de centro. No se reportó ningún accidente ese día, ningún niño desaparecido, ninguna investigación pública. Vincent estudió los documentos con atención. Todo parecía normal. Demasiado normal. Alguien borró la verdad antes de que nadie pudiera registrarla, dijo en voz baja. Marcus asintió. Eso es lo que parece.
Claire extendió la mano hacia una de las fotografías. Mostraba la sala de espera con familias cargando maletas bajo un gran reloj de estación. Una niña pequeña estaba de pie cerca de un banco de madera, sosteniendo un paraguas rojo brillante. Otro niño estaba a pocos metros de distancia con un abrigo del mismo color. Claire sintió que el corazón se le aceleraba. Iban vestidos igual. El doctor Harris se inclinó hacia adelante. ¿Qué quiere decir? Claire señaló con dedos temblorosos. Los abrigos, los paraguas, parecían casi iguales. Los ojos de Vincent se entrecerraron. La foto había ocultado su secreto a plena vista. Dos niñas pequeñas, de estatura similar, ropa similar, edad similar. En el caos de una estación abarrotada, alguien podría confundirlas fácilmente. Claire negó lentamente con la cabeza. No, su voz se volvió más firme. No es una confusión. Miró directamente a Vincent. Reemplazar. Las palabras resonaron pesadamente en la habitación. Vincent recordó la advertencia de su padre desde el ático. Algunos nombres son más seguros cuando permanecen en el olvido. De repente, sonó menos a consejo y más a arrepentimiento. El teléfono de Marcus vibró. Miró la pantalla antes de alzar la vista con visible preocupación. Jefe, nuestros investigadores encontraron algo inusual. Vincent esperó. El nombre Claire Bennett no apareció hace 12 años por casualidad. Fue solicitado legalmente a través de una fundación familiar privada. Vincent frunció el ceño. ¿De qué fundación? Marcus dudó solo un segundo. La Fundación Moretti. Claire miró fijamente a Vincent, buscando en su rostro respuestas que él no tenía. Vincent sintió el peso del colgante en su bolsillo y se dio cuenta de que el misterio había cambiado. Ya no protegía a un extraño cuyo pasado había sido borrado. De alguna manera, sin saberlo, su propia familia había contribuido a borrarlo. Vincent no habló durante un largo rato. Las palabras Fundación Moretti resonaron en la habitación más fuerte que cualquier acusación. Claire lo observó atentamente, esperando una negación, ira o una explicación. En cambio, vio algo que nunca antes había visto en el hombre al que todos temían: duda. Se sentó lentamente frente a ella, apoyando los codos en las rodillas mientras el colgante de plata yacía entre ellos sobre la mesa de madera. Parecía casi insignificante al lado de décadas de historia familiar cuidadosamente protegida. Sin embargo, cada respuesta parecía apuntar a esa pequeña pieza de plata. Marcus Ale colocó otra carpeta junto a Vincent. Estos registros fueron sellados, dijo en voz baja. Alguien autorizó su publicación hace exactamente una hora. Vincent frunció el ceño. ¿Quién? Marcus negó con la cabeza. La solicitud provino de una cuenta que ya no existe. Vincent abrió la carpeta. Dentro había informes financieros, correspondencia legal y una carta manuscrita fechada 12 años antes. La firma al pie pertenecía a su difunto padre. Vincent la reconoció de inmediato. Desdobló la frágil página con inusual cuidado. La letra se mantuvo firme hasta el último párrafo, donde cada línea se volvía más pesada, casi apresurada. La carta no contenía ninguna confesión, solo una instrucción: proteger a la niña hasta que recuerde quién era. Nunca dejar que nadie vuelva a elegir su nombre. Vincent leyó la frase 2 veces antes de colocar el papel en silencio sobre la mesa. Claire miró fijamente las palabras sin pestañear. Me conocía. Vincent respondió con sinceridad. Creía que sí. Claire bajó la mirada hacia el colgante. Entonces, ¿por qué borró mi vida? Vincent miró hacia la lluvia que caía por la ventana. Tal vez intentaba salvarla. La respuesta le pareció incompleta incluso a él. El doctor Samuel Harris se acercó. A veces, proteger a un niño significa esconderlo. A veces, esconderlo crea otra tragedia. Claire permaneció en silencio, pero otro recuerdo afloró antes de que pudiera detenerlo. Vio un gran reloj de estación detenido a las 3:17. Olió a café recién hecho flotando en la sala de espera. Una mujer se arrodilló frente a ella, ajustando suavemente el colgante de plata antes de decir: si alguien te pregunta tu nombre, espera al hombre de la brújula. Los ojos de Claire se abrieron de par en par. No el paraguas, susurró. La brújula. Vincent volvió a mirar el colgante. Alrededor del escudo familiar descolorido, las diminutas coordenadas grabadas formaban un círculo perfecto. Ya no parecían un adorno. Parecían las marcas de una brújula antigua.
Marcus buscó rápidamente la imagen ampliada en su tableta. Jefe, hay otro grabado oculto bajo años de desgaste. Vincent giró con cuidado el colgante hacia la luz de la chimenea. A medida que la plata se calentaba, unas tenues letras aparecieron lentamente en el centro, casi invisibles hasta ahora. Formaban solo 3 palabras: Fine North Station. Claire sintió que su corazón se aceleraba. Ahí es donde estaba esperando. Vincent la miró directamente. Entonces, ahí es a donde vamos. Antes de que alguien pudiera objetar, el sistema de seguridad de la finca emitió un suave sonido. Marcus contestó la llamada entrante y el color desapareció de su rostro. Jefe, dijo, esforzándose por mantener la calma, alguien ya ha entrado en la estación norte. Vincent se puso de pie de inmediato. ¿Quién? Marcus giró lentamente la tableta hacia él. Una imagen de seguridad en directo de la estación abandonada llenó la pantalla. De pie, sola bajo el mismo reloj desgastado, sosteniendo un paraguas a pesar del cielo despejado, había una joven con el rostro de Claire. El viaje a la estación norte duró menos de 30 minutos, pero para Claire fue como retroceder en el tiempo a través de toda una vida. La estación abandonada estaba exactamente como en sus recuerdos dispersos, sus paredes de ladrillo desgastadas brillando bajo la primera luz del amanecer, y su viejo reloj congelado para siempre a las 3:17. Vincent salió primero del sedán, sin decir nada. No se acercó a Claire ni le pidió que se quedara atrás. Por primera vez desde que se conocieron, confió en que ella eligiera su propio camino. Claire rodeó con sus dedos el colgante de plata y caminó lentamente hacia la entrada de la estación. Cada paso resonaba en el vacío vestíbulo. El olor a madera vieja y polvo despertó otro recuerdo. Había estado allí antes, no sola, sino de la mano de alguien. Casi podía sentir el calor. Cerca del andén central, bajo el reloj inmóvil, una joven esperaba con un paraguas rojo brillante apoyado al hombro. Era casi idéntica a Claire. La misma piel pálida, los mismos rasgos delicados, incluso el mismo colgante de plata que llevaba al cuello. Durante un largo instante, ninguna de las dos habló. Entonces la desconocida sonrió con una tristeza silenciosa. «Por fin has vuelto». Claire no sintió miedo, solo reconocimiento. «¿Quién eres?» La mujer bajó el paraguas. «Me he estado haciendo la misma pregunta durante 18 años». Vincent permaneció a varios metros de distancia, permitiendo que la conversación se desarrollara sin interrupciones. Claire se acercó hasta que solo unos pocos metros la separaron. ¿Éramos hermanas? La mujer negó lentamente con la cabeza. No, éramos 2 niñas asustadas con el mismo abrigo porque alguien creía que era más fácil esconder a los niños vestidos igual. Claire se miró el rostro y otro recuerdo olvidado volvió con asombrosa claridad. La estación abarrotada, la lluvia torrencial, 2 niños riendo bajo un paraguas, un hombre amable arrodillado ante ellos con ojos preocupados. El padre de Vincent. Había prometido proteger a ambas niñas tras descubrir un plan para separarlas para siempre. En la confusión de los trenes que partían y las familias asustadas, una niña había sido escoltada con una nueva identidad mientras la otra permanecía oculta hasta que se encontrara otro hogar seguro. Los nombres habían cambiado, las vidas habían cambiado, pero la promesa nunca se había roto. Claire miró a Vincent, con lágrimas brillando en sus ojos sin caer. «Tu padre no me borró». Vincent asintió en silencio. Estaba tratando de asegurarse de que nadie más pudiera hacerlo. La otra joven se quitó el colgante y lo colocó junto al de Claire. Juntas, las 2 piezas formaban una brújula completa que rodeaba el escudo familiar descolorido. Aparecían letras ocultas donde la plata tocaba. «Recuerda quién eliges ser». Claire sonrió por primera vez desde que comenzó la pesadilla. Así que mi verdadero nombre nunca fue la respuesta. El doctor Harris dio un paso al frente con suavidad. «Identiteten ardok intenamnet escribet y ett document. Livet sambestammer sig for att leva efter att a kansan ingen. Vincent kan deigen restaurant coquet otsatte det medom sorg y klershan. Narhag fragade efter dit nam denkvallens ante yst. Hag trode att hag forsokterrada en framling. Claire slot fingrarna rund hangs mikesorhan ochmot te hans blick. Istallet halp te dumiga hit amigues halb. Morgonsolen strommade antligen ingenom stationsfonstrenocht batade bord de sista skugorna samestormen lamnat kvar. Den frusna klokan visade forfarande 3:17, men forforstagangen pa 18 artitade ingenauve den padet forflutna. De hic mot stationsut gangen til sammans, lamnade bacom sigdenam samade val sutadem,
Och barbidare denenda saning samaldric cum describa som. Et lib definiera sinte auve bardet borjar, utan auve modeta tete bestam bardet gar arnas.